tesoro aquí. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. La divina voluntad. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. De quien vine yo. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que a mi pie va guiando por la fe. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Del bendito Salvador. Primera carta del apóstol Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando en aflicción está, tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Y vamos a seguir con la primera carta de Juan. Estamos en el último versículo del capítulo número 3 y me gustaría leer nuevamente el contexto de lo que venimos desarrollando para que, si Dios nos permite, podamos... Yo pensaba que el versículo número 24 que nos toca hoy, igual podíamos acabarlo, pero creo que igual lo tendremos en dos partes, en dos clases. Pero dice desde el versículo número 19, que es dentro del contexto de lo que venimos viendo, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos, el versículo número 24, donde estamos ahora, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bueno, ya conocemos un poco el contexto, no vamos a retroceder porque estamos en este versículo 24 y creo que en dos clases podemos acabarlo, pero lo que Juan viene tratando, lo que Juan viene enseñándonos es algo que muy posiblemente nosotros a veces hubiésemos tenido como algo errado, ¿no? O pudiéramos tener errado. Y ya dijimos que Juan está tratando y nos está ilustrando a un hombre que está delante de Dios en oración. Y ahora tiene un corazón que le reprende. Y pudiéramos hacer dos cosas. Una, pensar que mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas y olvidarnos del asunto, de la reprensión de Dios. O tratar nuestros corazones delante de Dios para que nuestro corazón no nos reprenda. Y esto implica que entonces dice que tenemos confianza delante de Él. Y Juan empieza a abrir un abanico en cuanto a una relación íntima. Es importante ver cómo lo que Juan nos está enseñando es cualquier cosa que pidierais en mi nombre. Ahí tenemos, en los versículos número 22, dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Sin duda alguna el contexto tiene que ver con un hombre que está delante de Dios. Hay confianza delante de Dios cuando nuestro corazón que nos reprende ha sido tratado por Dios. Dios ha quitado esa reprensión, Dios nos ha perdonado, para nosotros esto debe de ser importante. Y ahora nos presentamos delante de Dios y tenemos la seguridad de que Dios nos está escuchando. ¿Verdad? Mejor dicho, es como nosotros podemos oír ahora la voz de Dios. Nosotros podemos pedir lo que en verdad nos conviene, porque tiene que ver con la voluntad de Dios. Tenemos confianza delante de Él. Y esto nos lleva, dice, a guardar sus mandamientos y a hacer las cosas que son agradables, dice nuevamente, ¿delante de quién? Delante de Él. Entonces el asunto está entre Dios y cada uno de nosotros. Creo que es una buena pregunta para hacernos cada uno de nosotros en esta noche, ¿cómo nosotros estamos delante de Él? Porque este es el énfasis que Juan está aquí recalcando.
Pero el versículo número 23, ya vimos también, dice, y este es su mandamiento, vuelve a hablar del mandamiento, dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ya vimos lo que era creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pero en verdad hay dos partes en este mandamiento. Esa era una, y la segunda tenía que ver con el amor de los unos con los otros, de amarnos como Él nos lo ha mandado. Y entramos ahora en el versículo 24. Si tú te das cuenta, en este versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y me puse esta tarde un poco a mirar, observar este versículo, aún viniendo ya un poco pensando en ello, pero sigue habiendo estos y de continuidad. Una de las cosas que pude observar desde el versículo número 23, y cualquier cosa que pidierais, la recibiremos de Él. Versículo número 23, y este es su mandamiento. Versículo número 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto, o sea, lo que Juan trata de que nosotros tengamos bien claro es que no pensemos que está tratando asuntos diferentes a lo que viene tratando dentro de su contexto. Esa ahí siempre es una I de continuidad. Y el versículo número 24 ahora continúa enseñándonos dos cosas. Y yo creo que es claro y evidente lo que nos está enseñando el 24. Dice, y el que guarda, o sea, esa I es importante, implica siempre la continuidad del texto. Y el que guarda sus mandamientos, dice, permanece en Dios y Dios en él. Y, otra vez, no quiere dejarlo Juan, en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y como que aquí Juan va a parar. Vamos a ver cómo en el capítulo número 4 Juan empieza a tratar otra área sobre el discernimiento de probar a los espíritus, los que son de Dios y los que no son de Dios, dentro de otros muchos puntos. Pero como que Juan quiere que no se acabe la cosa hasta que tengamos bien claras otras dos cosas más. Por eso en el versículo número 24 nos está enseñando dos grandes verdades. Primera, guardar sus mandamientos como evidencia de permanencia en Dios y Dios en nosotros. Juan dice bien claramente, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. O sea, lo que Juan quiere determinar en este pasaje que está exponiendo de todo el capítulo, sobre todo el versículo número 19 en adelante, haciendo énfasis, y otro recordatorio que viene precedentemente hablándonos de la permanencia, como evidencia de que en verdad somos verdaderos cristianos. Pero guardar la palabra, guardar el mandamiento, los mandamientos de Dios, es una evidencia de que en verdad Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Y hay otra segunda parte, y es otra evidencia de que nosotros sabemos que Dios mora en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y aquí podríamos hablar, ya digo, tenía ganas de acabar el versículo 24 para empezar con el capítulo número 4, pero prácticamente se me hace difícil pasar por alto tantas cosas que Juan nos está enseñando en este versículo. Como siempre creo que tenemos que tener paciencia y sacar el máximo provecho de todo lo que Dios nos enseña en su palabra. Esta es la manera de aprender con paciencia, con hambre, con sed, y dejar que Dios nos enseñe, que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Pero solamente cuando nosotros empezamos a leer el versículo y ya nos está hablando de los mandamientos de Dios, ya hay un sinfín de pasajes que se me venían en mente. Se me venía el Salmo 119, múltiples versículos, y donde quiera que vaya por las Escrituras se encuentra tanta riqueza en cuanto a los preceptos, mandamientos, estatutos, ordenanzas, en sí la palabra que Dios nos ha dado. Pero Juan tiene esto muy latente, y no solamente lo está presentando aquí a los días del cristianismo de su época, sino que el Espíritu Santo nos lo sigue presentando de la misma manera también a la Iglesia de Cristo hoy a nuestro día. Entonces vemos la primera parte del versículo, dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Yo quiero dividir este versículo cuanto menos en estas dos partes. Y esta primera parte creo que nos tomará hoy esta clase, porque dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos de ver o observar en cuanto a lo que nos está enseñando aquí Juan? Bueno, dice, el que guarda, una de las cosas importantes, habla particularmente a cada uno de nosotros. Aquí nos está enseñando sobre una obediencia sobre nuestras vidas en cuanto a lo que Dios nos ha mandado, a lo que Él nos ha enseñado. Pero lo primero que nosotros debemos saber es que
para guardar algo, por eso digo que está hablando a cristianos, esto es algo muy lógico, hay que tenerlo, ¿o no? Uno no puede guardar algo que no tiene, eso es ilógico. Y una de las cosas que se me venía en mente leyendo este versículo es que muchas de las veces hay entre nosotros supuestos cristianos que se esfuerzan con muy buenas intenciones de guardar algo que no tienen. A veces están guardando más un tipo de normas de la misma asociación de la que trabajamos en el Ministerio de Reto, de leyes, si quieres llamarle de otra manera, entre comillas pondría yo, porque tiene que ver más con la palabra, de mandatos, de hombres, de programas, pero no es lo que nos está enseñando Dios. Lo que Dios nos enseña, lo que el Espíritu Santo nos está enseñando es que solamente puede guardar algo a alguien que en verdad tenga lo que Dios manda guardar. Ahora, claro, específicamente Juan trata con los mandamientos, no está tratando con otra cosa para guardar. Y uno puede ver, en Juan capítulo 14, vamos a ver, creo que hay un versículo que lo explica. He tratado de buscar algunos versículos, pero este versículo, para no liarnos mucho, en cuanto al tiempo, siempre digo, que ese es un problema, pero en Juan 14, versículo número 21, nos lo deja muy claro, por medio de las mismas palabras de Jesucristo. Y como dice en Juan 14, 21, dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora, aquí está llevándonos a algo que tenemos que concluir. Y uno pudiera seguir leyendo el versículo, pero como que nos saca un poco, ¿no? Queremos centrarnos en esta parte que Juan nos está enseñando. Pero pensaba en este verbo tener, el que tiene, y solamente el que tiene. Por eso Juan usa esta carta como un autoexamen del verdadero cristiano. Por eso las evidencias, ¿verdad?, del contraste entre el que es y el que no es. Por eso es curioso ver cómo Juan retoma tantas veces este verbo de permanecer o permanencia, o el amor entre los hermanos. Porque Juan son dos de las cosas que van de la mano, no las suelta los 5 capítulos, mostrando evidencias del día a día que nosotros podemos mostrar si en verdad esto es una de las evidencias del nuevo nacimiento o no lo son. Pero Jesucristo decía, el que tiene mis mandamientos, o sea, algo importante, solamente el que tiene, y el que tiene sus mandamientos, habla de la persona de Cristo, literalmente, de sus enseñanzas, de sus mandatos. Aquí como que reduce un poco, ¿verdad? Es un examen, solo el que tiene puede guardar. Y Jesús dice, el que tiene mis mandamientos, pero algo más que dice en este mismo versículo, y los guarda. No basta con tener el mandamiento de Dios o los mandamientos de Cristo, sino que la exhortación suprema aquí, el reto está en guardar lo que Dios nos ha dado. Y nosotros tenemos sus mandamientos, los cristianos, porque hemos nacido de nuevo, y entonces un mandato es algo que nos manda a hacer, a llevar a cabo o obedecer. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, ese es, y exclusivamente reduce a esta persona, la persona que en verdad tiene el mandamiento de Dios, pero que teniendo el mandamiento de Dios lo atesora y lo guarda en su corazón. Dice, bueno, esa es la persona que en verdad me ama. No puede estar amando nadie a Dios sin tener el mandamiento suyo, porque sería como antagónico, sería un contraste, que Dios nos manda a hacer algo sin que nos diera con qué hacerlo. No, nosotros podemos hacer lo que hacemos u obedecer como obedecemos, porque en verdad lo que Dios nos ha dado en su gracia es bajo la regeneración del Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento. O sea, Dios nos manda a hacer cosas como cristiano y no para ser cristiano, porque si no la salvación sería por obras. ¿Entendemos esto? Entonces, solamente por la fe nosotros somos justificados y ahora nos manda a hacer aquellas obras de las cuales dice Dios tuvo preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros no obedecemos para poder llegar a ser cristianos. No. Nosotros obedecemos o podemos y debemos, porque es un mandamiento, obedecer a Dios porque somos cristianos. Y tú pudieras decir, bueno, prácticamente es lo mismo. No, es totalmente opuesto una cosa de la otra. La religión te enseña de que tú en verdad debes de obedecer o hacer para llegar a ser. La Biblia nos enseña que solamente pueden hacer cosas los hombres que son. Primero es ser para poder hacer. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Y eso es lo que Juan tiene en mente. Eso es lo que Juan está culminando el cierre de este capítulo número 3. Antes de comenzar con otro tema en el capítulo número 4, Juan trata con los mandamientos de Dios, con su palabra. Cómo nosotros la atesoramos, cómo la obedecemos, cómo la guardamos, cómo la vivimos.
Y ahora es que como que uno llega aquí al examen final, ¿verdad?, del capítulo número 3, y dice, bueno, solamente el que guarda, el que obedece, el que tiene mis mandamientos, dice, ese permanece en Dios y Dios en él. Entonces nadie puede guardar lo que no tiene. Y lo que tiene específicamente, o debemos tener los cristianos, sin duda alguna, son sus mandamientos. Y ese solamente es el que puede amar a Jesús. Dice la Nueva Traducción Viviente, apunté, me gusta como dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Lo que quiere decir, los que me están amando, ellos porque han aceptado sus mandamientos y sin duda alguna obedecen. La traducción del lenguaje actual internacional dice, el que me obedece y hace lo que yo mando demuestra que me ama de verdad. Pero uno tiene que hacerse la pregunta, cuanto menos yo me lo he hecho, ¿no? ¿Qué es guardar? ¿A qué se refiere aquí? ¿Qué guardamos? Bueno, guardamos sus mandamientos, pero ¿qué significa la palabra guardar? La palabra guardar es la palabra griega tereo y significa vigilar, custodiar, conservar, pero hay una expresión en el castellano que es la que más se apega en sí a esta palabra y es mantener el ojo sobre. Y me gustó esta definición. El que guarda el mandamiento de Dios, o como dijo Jesús, el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene los ojos puestos sobre. ¿Sobre qué? Sobre su palabra. Estamos tratando aquí de poder aclarar que la Biblia nos enseña de el que tiene y guarda sus mandamientos. Ahora, guardar tiene que ver con esto, con que nuestros ojos, nuestra atención, nuestra vida, nuestro corazón esté expuesto continuamente sobre algo. Y el contexto nos está enseñando sobre su palabra, sobre sus mandamientos. Es totalmente incompatible que una persona pudiera estar atenta a la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, o tratando de obedecer a Dios y su palabra, sin tener a Cristo. Esto se puede tener y guardar o llevar a cabo porque primariamente nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Por eso el versículo precedente hablaba de cómo creer en el Hijo, cómo ser salvos y cómo seguir creyendo en cuanto a ese creer de santificación. Nosotros los cristianos hemos creído, pero debemos seguir creyendo lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces este guardar, Santiago capítulo número 1, versículo 25, pensé en este pasaje, o en este versículo, que creo que lo expresa también muy bien Santiago, después de Hebreos, y antes de la primera carta de Pedro, capítulo número 1, versículo número 25. Si es mantener el ojo sobre algo, mira lo que dice Santiago, en el capítulo número 1, versículo número 25. Dice, mas el que mira atentamente, ¿pero qué mira atentamente? Dice, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que, si guardar es poner los ojos sobre, Santiago nos está enseñando, el que mira atentamente en la perfecta ley, el que está observando, el que está contemplando, a aquel quien le preocupa lo que Dios sigue mandándonos o enseñándonos para obedecerle. Por eso dice aquí Santiago, más el que mira, y aquí nos está hablando sobre personas. Literalmente está hablando sobre personas que observan y miran la palabra escrita, la palabra grafé. Son unos ojos que están atentos a las escrituras. Este mirar tiene que ver con observar, con dedicación, con preocupación, con anhelo. Por eso Santiago dice, bueno, el que mira atentamente la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera, persiste en ella, la obedece, dice que no debe de ser, lo que en verdad el texto dice, esa persona no puede ser una persona que oye simplemente o mira, observa, sin obediencia. Por eso Santiago dice, no siendo oidor, olvidadizo. Nos exhorta que tenemos que ser oyentes sin olvidar lo que Dios nos dice. A veces tenemos este error, ¿verdad? Oímos tanto, pero a la misma vez que oímos, olvidamos lo que hemos oído. Por eso Santiago aquí exhorta y dice, no siendo oidor olvidadizo. ¿Cómo contrasta eso Santiago? Dice, sino hacedor de la obra, de llevar a cabo lo que la ley enseña, el mandato o la palabra. Dice que éste será bienaventurado en lo que hace. Y solamente la persona
que cuando está oyendo, que cuando está mirando, contemplando, poniendo sus ojos sobre, guardando el mandamiento de Dios, tiene la intención y lleva a cabo la obediencia, siendo hacedor de ella. Como resultado, Santiago dice que ese es un hombre dichoso, bienaventurado en lo que hace, en lo que obedece, en lo que está llevando a cabo. La primera carta de Juan también, donde estamos, pero en el capítulo número 2, ya expusimos, pero pensé nuevamente en estos versículos, que Juan está tratando esto desde el principio, pero en el capítulo número 2, en el versículo número 3 al versículo número 6, lo que Juan nos está enseñando es esta prueba o esta evidencia de un verdadero cristiano que guarda, obedece y camina en su palabra. Y mira lo que Juan está enseñándonos dentro de estos versículos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Nuevamente, ¿qué nos dice? Este es un sí condicional, porque nos está llevando a cómo nosotros sabemos o conocemos. Y entonces este sí dice, si guardamos sus mandamientos. O sea, nosotros podemos saber si conocemos en verdad a Dios en manera teológica o razonable o experimental, porque este conocer y saber es el verbo ginosco en griego, y siempre hemos dicho que tiene que ver con experiencia. Y lo que Juan dice, podemos saber o conocer si en verdad somos cristianos, si guardamos sus mandamientos. O sea, si nosotros obedecemos su palabra, eso significa, es una evidencia de que somos hijos de Dios. Nosotros éramos, antes de conocer a Cristo, hijos desobedientes, por naturaleza, dice Pablo a los Efesios. Pero ahora Él nos instruye, nos exhorta, dice Pedro, como a hijos obedientes. Nuevamente nosotros podemos notar la diferencia o la evidencia de lo que éramos antes de conocer a Cristo, hijos de desobediencia. Ahora en Cristo somos hijos de obediencia. Entonces la obediencia a sus mandamientos, a su palabra, es una evidencia de que en verdad tú y yo hemos nacido de nuevo. Es imposible obedecer el mandamiento de Dios sin que haya habido un encuentro personal con Él, sin que Dios primeramente haya perdonado nuestras vidas, haya borrado nuestro pasado, haya Dios cancelado la cuenta que teníamos todos pendientes con Él, que aún hay aquí entre nosotros sin duda alguna personas que todavía la tienen con Él, pero que Dios invita a que eso sea perdonado, borrado, acudiendo a Cristo. Cristo pagó por ello. No se puede guardar algo que no se tiene. Necesitamos ser para poder hacer. Necesitamos tener algo para poderlo guardar. Y esto, aunque pudiera parecer algo tan sencillo, no es tan sencillo. A veces es más un punto de confusión. Cuando vemos personas esforzadas, ¿verdad? O con buenos carismas, o obedientes, o que no dan problemas, llegamos a concluir que son cristianos, que están obedeciendo. Obedeciendo, la pregunta sería, ¿a quién? Porque si está obedeciendo a una asociación, a un centro cristiano, eso no es ser cristiano. Eso simplemente lo estás confirmando cuando firmas las normas del centro. Y después que haya un orden y una responsabilidad dentro de lo que es el ministerio, eso tampoco es de ser cristiano. Tiene que llegar el momento en nuestras vidas, esto es lo que Juan está diciendo, solamente tú puedes guardar algo cuando lo tienes, si no, estás perdiendo el tiempo por completo. Es como querer guardar algo continuamente ilusorio, que no existe. O que existiendo no lo recibes o no lo tienes. Eso es perder el tiempo. Eso es de locos. Por eso nos enseña aquí bien claramente, en el capítulo número 2, versículo número 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, nota ese sí condicional, si guardamos sus mandamientos. Solamente de esta manera lo que Juan está exponiendo, pero dice en el versículo número 4, porque cabe la alternativa de aquellos que dicen, ¿verdad? Eso es fácil decir, no necesariamente es ser. Pero por eso Juan dice, el que dice, no, yo le conozco. Pero mira nuevamente, y no guarda, Juan sigue con lo mismo, y no guarda sus mandamientos, el tal dice es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué es lo que está diciéndonos? Lo que estamos diciendo. Es sencillo. El que dice yo conozco, pero sin embargo no guarda, es porque no tiene aquel quien dice. Esa persona dice es mentirosa y la verdad no está en él. Si lo quieres entender mejor, Cristo no está en esa vida. Por eso es mentiroso. Ahora, uno pudiera decir, ese es uno de los contrastes que estuvimos hablando entre los 7 contrastes que tiene la primera carta de Juan. El que dice, pero no hace. O lo que hace no corresponde a lo que dice. Aquí, sin embargo, dice el que dice que yo conozco a Dios, yo amo a Dios. Pero el contraste, la evidencia es que no le ama, no guarda sus mandamientos. Bueno, dice, el tal es mentiroso. Esa persona aún no es cristiana.
Pero mira que dice en el versículo número 5, pero el que guarda, vuelve a retomar nuevamente, y cada vez que nos encontramos con un pero, creo que es muy importante prestar atención. Pero el que guarda su palabra, sus mandamientos, el que tiene sus ojos puestos sobre para poder obedecerla, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos ¿en quién? En Él, en Cristo, cuando guardamos su palabra. Es un amor creciente, ¿verdad? Dice, el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios va creciendo, va madurando. Hay otro contraste en el versículo número 6, del que dice que permanece. Es fácil ver, como Juan dice, eso es fácil. Eso es algo que siempre vamos a tener pendiente y siempre vamos a escuchar alrededor de nosotros. El que dice que permanece en Él, eso está bien. Pero la evidencia de esa gran verdad de lo que dice, tiene un deber. Debe de andar, dice, como Él anduvo. Y en el contexto ahí significa Cristo. Entonces, lo que estamos viendo es importante, cómo Juan quiere acabar este capítulo. Dice en Juan, capítulo 14, versículo número 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú y yo decimos amar a Dios, si nuestros corazones no están en su palabra, en el conocimiento de Dios, en un plan que tenga que ver con Cristo, con Dios, con sus propósitos, no somos entonces verdaderos cristianos. Si me amáis, dice entonces, tenemos un mandamiento, guardad mis mandamientos. Es importante el guardar la palabra de Dios. Creo que eso es algo relevante, eso es algo que podemos ver a lo largo de todas las Escrituras. Y en el Salmo 138, en el versículo número 2, esta mañana estuvimos hablando un poco de ello, dice que estaba orando el rey David, es un salmo escrito por el rey David a Dios, y dice que a ti te ha parecido bien poner tu nombre a la misma altura, parafraseando un poco, de tu palabra. O sea, el nombre de Dios y su palabra están a la misma altura. Así que la palabra es sumamente importante. Por eso que David decía, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. O sea, el nombre de Dios y la palabra de Dios están a la misma altura. Bueno, es que lo que nos está enseñando Juan y lo que hemos visto aquí en las palabras de Jesucristo, solamente los que guardan sus mandamientos, esos podrán obedecerlo y son los verdaderos hijos. El nombre de Dios y su palabra están a la misma altura. Vamos a ver de los muchos textos que hay, pero solamente en el Salmo 119 es un salmo que ya de por sí nos está hablando de los atributos de la palabra de Dios. Es un salmo que nos está hablando en 176 versículos, 22 porciones de 8 versículos, lo cual significa que es un salmo acróstico, que significa que cada una de las letras del abecedario hebreo es el inicio de esos 8 versículos. Es el capítulo más extenso y largo de todas las Escrituras. Así que esas 22 letras hebreas por 8 versículos, en cada porción de cada letra hebrea, los 176 versículos, se le llama un salmo acróstico. Pero en el Salmo 119, leía esta tarde este salmo, pero en el versículo número 4 solamente, mira, tú encargaste que sean muy guardados, ¿el qué? Tus mandamientos. No guardados. Aquí ya, en el caso que fuese David, yo creo que sí, pero bueno, no sabemos quién es el autor. Pero tú fuiste. Ahora, ¿quién aquí es tú? Quien está escribiendo este salmo, ¿se dirige a quién? A Dios. ¿Quién encargó que los mandamientos de Dios fuesen muy guardados? Dios mismo. Ahora nota como dijimos antes en el Salmo 138, en el versículo número 2. El nombre de Dios y sus mandamientos, su palabra, la misma, aquí lo tienes. Tú fuiste quien encargaste que los mandamientos fueran muy guardados. Versículo número 11, el mismo salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos o tus mandamientos o tu palabra para no pecar contra ti. Ahora bien, por eso escogí algunos versículos. Es en el corazón donde nosotros guardamos los mandamientos de ¿quién? De Dios. Y su palabra, sus mandamientos, tiene el poder para que nos ayude a no pecar contra ¿quién? Cuando son muy guardados. La sexta letra del abecedario hebreo, los versículos del 41 al 48, para dejarlo aquí en el Salmo 119, no seguir con el Salmo. La palabra bau en la Reina Valera viene, no sé en otras Biblias, esa es la sexta letra del abecedario hebreo. Dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho,
y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Mira el versículo 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Esta era una forma hebrea. Es una expresión que ellos tenían para recalcar algo. Pero mira cómo el autor dice en cuanto a la palabra de Dios, cómo la va a guardar. En el versículo número 44, guardaré tu ley, tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, tus ordenanzas, tu palabra, siempre. Este es un corazón de un hombre que ama a Dios. Este es un corazón de un hombre que conoce a Dios. No tiene por arriba de Dios a nadie. No tiene un propósito, un plan escondido en ningún lugar. Tiene a Dios y a su palabra. Y tiene un propósito, un fin y cometido de guardar su palabra siempre, para siempre, y si eso fuera poco, dice, y eternamente. O sea, por toda la eternidad. Si hay algo que nos enseña bien claramente en cuanto a esta eternidad de la palabra, es que los cielos y la tierra pasarán, dice, pero tu palabra permanecerá para siempre y eternamente. Esto es lo que el salmista nos enseña en el Salmo 119, versículo 44. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Nuevamente. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré y me regocijaré en tus mandamientos. Hay cristianos que creen que los mandamientos de Dios son gravosos. Y Dios nos enseña que no es lo que nos enseña la Biblia. Los mandamientos de Dios no son gravosos. El problema lo tenemos nosotros grave en lo que nosotros somos delante del mandamiento de Dios. Pero sus mandamientos, según hemos leído aquí, dice que en el versículo número 11, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Tú y yo podemos regocijarnos en aquello que amamos. Entonces, tú y yo podemos regocijarnos en la palabra de Dios. Cuando tú y yo nos metemos en su palabra, ¿verdad? Nos metemos a escudriñarla, a devorarla, a saber qué es lo que Dios quiere en ella, cómo Dios es a través de ella. Tú no vas a querer salir de ahí. Bueno, al menos pienso que ojalá fuera ese el deseo. No quieres salir de ahí. Tú te vas a levantar nuevamente en la madrugada y te vas a meter otra vez donde mismo. Y vas a tener un rato a media mañana, te vas a meter donde mismo. Y te vas a sentar un rato, a lo mejor al mediodía, y vas a volver a meditar en su palabra, en sus estatutos. Y llegará la tarde, llegará el tiempo que Dios nos permita tener, y su palabra será permanente en nuestras mentes. Porque estamos amando a su palabra, entonces estamos amando ¿a quién? A Dios. Pero qué contraste decir que amamos a Dios, ¿verdad? Y eso es fácil decirlo, y su palabra queda excluida de nuestras vidas. Como que eso no corresponde a la verdad de lo que Dios nos enseña. Es como creer que somos cristianos, y algunos dicen ser cristianos y no conocer lo que Dios enseña, o no conocer la Biblia después de caminar tiempo, según ellos, con Cristo. Te conocen cualquier cosa, cualquier equipo de fútbol, antes que la palabra. Te memorizan una selección entera de la selección española. Cada uno de los jugadores son hábiles para memorizar cosas de las que ellos creen o a ellos en verdad les interesan. Y cuando les dice memoriza un versículo, estudia la Biblia, esto es muy duro, no hay manera. Yo me quedo dormido, te dice alguno leyendo la Biblia. Tiene la cavidad de cansancio, que pudiéramos quedarnos dormidos, pero no es, creo, ese el motivo por el cual tú y yo vamos a la palabra para que nos deje dormidos. Si tú y yo amamos a Dios que decidimos amar, tú y yo vamos a amar a la palabra que Dios nos ha dado para amarla, sus mandamientos. No es compatible, ¿verdad?, decir que amamos a Dios y no tenemos tiempo para Dios. O amamos a Dios como Juan nos enseña y no amar a nuestros hermanos. O amar a Dios y no obedecer sus estatutos o guardar su palabra. No tiene compatibilidad. Juan categóricamente dice, descártalo, eso no existe, es mentira, el tal es mentiroso, no hay verdad en él, no ha nacido, olvídale. No le creas, cuanto menos. Y yo sé que aquí hay gente entre nosotros en este punto. Pero Dios quiere despertar, Dios quiere que no perdamos el tiempo, que en verdad nosotros amemos a aquel quien nos manda que le amemos y a guardar sus mandamientos, porque Él está en nosotros, permanece en nosotros. Porque hemos tenido un encuentro, porque en verdad hemos nacido de nuevo. Por eso el salmista acaba en el versículo número 47 y 48,
en esta sexta letra hebrea, dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. ¿Te imaginas? Dios y su palabra. El salmista dice: alzaré asimismo mis manos, en el versículo número 48, a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Aun cuando no tengamos ese tiempo físico, literal, delante de la palabra, porque estemos haciendo X, nadie impide que podamos seguir meditando en la palabra de Dios. El problema es que nosotros tenemos la capacidad para meditar en cualquier cosa, pensar en cualquier cosa, muchas veces menos en la palabra de Dios. Y ese es un síntoma un poco grave de enfermedad. Dios nos enseña a deleitarnos a sí mismo en el Señor. Dios nos enseña a deleitarnos en su palabra. Si tú lees el Salmo número 1, trata específicamente el salmista en el Salmo número 1 está tratando con esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de hombre, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta persona, dice el salmista, será bienaventurado en lo que hace. En su ley, dice, está su delicia, y en su ley dice que medita de día y de noche. ¿Tú quieres saber quién es una persona? Escúchalo un rato, siempre decimos. Siéntate un rato y escúchale, o vive un día con él y escucha lo que habla. Porque la Biblia dice que la abundancia de su corazón habla ¿qué? La boca. Fue Martín Lutero quien dijo: córtame por donde quiera y sangraré la Biblia. ¿Te imaginas? Eso decía el salmista. El nivel de tu amor por Dios es el nivel también de tu amor por la palabra de Dios. El crecimiento que tú dices tener en cuanto a cómo tú o yo amamos a Dios debe ir acompañado en cómo amamos a su palabra. Y si amamos a su palabra, debemos conocer su palabra. Debemos saber lo que su palabra nos enseña. Pudiera ser que no te preocupe tanto memorizarla, pero es como que no es compatible también. La preocupación no de saber en sí, sino la preocupación de poder meditar. ¿Cómo vas a meditar tú de día y de noche en la palabra de Dios si no la memorizas, la tienes en mano? Explícamelo. No se puede. Una parte hemos visto en Santiago unos ojos físicos que mira atentamente a la ley de Dios y la de la libertad. Pero ¿cómo ponemos nosotros los ojos espirituales o nuestra meditación, nuestro pensamiento, la ley de Dios, si no la tienes en mente o grabada en tu corazón? Es imposible. No hay manera. Pero si te preocupa, si me preocupo, si nos preocupamos porque la palabra de Dios sea nuestra delicia y queremos guardar sus mandamientos, tú y yo seremos hombres y mujeres que podremos meditar en la ley de Dios de día y de noche. Dice que ese hombre será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿sabe lo que significa todo? Es todo. Prosperará. Hay personas que tienen ese toque. Hay personas que quieren prosperar delante de Dios sin conocer ni a Dios ni a su palabra. Y entendiendo a lo que nos referimos aquí por prosperidad, no a la física, aunque pudiera entrar también. Pero aquí no se está hablando de una vida, de unos hechos o un resultado. El autor del Salmo número 1 no lo desvincula en ningún momento de la palabra. Ese es el resultado del estar viviendo, meditando en la ley de Dios de día y de noche. Por eso contrasta el justo, ¿verdad?, con el malvado. No así el justo, no así los malos, que son como el tamo dice que arrebata el tiempo o el viento. Su hoja es llevada por donde quiera, ¿verdad? No, el justo no vive de esa manera. El justo vive, dice, pensando, meditando en la ley de Dios de día y de noche, a cada rato que tenga. Y si tú dices, eso es ser muy espiritual, bueno, de eso se trata ser cristiano. Ojalá pudiéramos ser muy espiritual. Creo que estamos tratando de ser un poco espirituales. Pero si quieres saber lo que es un hombre espiritual, Pablo enseña esto a los Corintios, el capítulo 2, primera carta. Dice que esa es la persona que solamente puede acomodar las cosas espirituales. ¿A dónde? A su espíritu. No hay otra manera de que tú y yo podamos conocer a Dios, escuchar y obedecer a Dios, si no es a través de que tú y yo vivamos una vida espiritual. Porque lo que Dios nos va a enseñar tiene que ver con su espíritu. Y nos lo va a enseñar por su espíritu y por el medio de la palabra de Dios. Entonces este Salmo 119 es un salmo muy rico que nos enseña grandes verdades en cuanto a los atributos de la palabra de Dios. Guardar su palabra, poner nuestros ojos sobre ella, vigilarla, custodiarla, atesorarla. Fue Pablo quien dijo también que la palabra de Cristo dice mora abundantemente en vuestros corazones.
Ese es en ese lugar donde tú y yo tenemos que guardar la palabra de Dios. Es ahí donde también tenemos que meditar en ella. El que tiene y guarda, recuerda, nunca vas a poder guardar algo que no tienes. Es muy razonable, jamás. ¿Cuál significa estar perdiendo el tiempo pensando que estás guardando algo si no lo tienes? Lo primero que tenemos que preocuparnos es si en verdad tenemos a Cristo y su palabra para poder guardarla y obedecerla. Y eso es sumamente importante. Es ser hombres bienaventurados. Recuerda lo que en Lucas 11, 27, 28 Jesús dijo, respondió una mujer, dice que una mujer de la multitud gritando dijo, bienaventurado eres o dichosa, mejor dicho, la madre que te trajo al mundo. Y aún los senos que mamaste, así dijo esta mujer. Versículo 28, Lucas 11, ¿qué le respondió Jesús? Antes bien, bienaventurados son los que oyen. ¿Qué? Esos son los hombres bienaventurados. Jesús mismo dijo, no, bienaventurada no es María, porque me trajo a este mundo. Eso puede ser dichosa y era una mujer dichosa, pero mira lo que dice, antes bien. O sea, hay algo que está por encima de la mujer que Dios escogió para que quedase encinta por la obra del Espíritu Santo, sino antes bien, bienaventurados los que en verdad oyen, los que tienen el privilegio de estar continuamente oyendo el mensaje de Dios y la guardan. Nota nuevamente la unión del oír y guardar, custodiar, apreciar, poner los ojos sobre lo que hemos oído. Eso es ser hombres bienaventurados, los que oyen y guardan la palabra de Dios. Si tú te dieras o pudiéramos ver de manera breve, rápida, en Lucas, Marcos y Mateo, en los evangelios sinópticos, donde aparece la parábola del sembrador en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, la buena tierra siempre, es la última, la cuarta, ¿verdad?, del terreno. Esa buena tierra tiene que ver con un hombre que ha recibido la palabra ¿de quién? De Dios. Siempre, esa buena tierra es una buena tierra porque ha recibido la semilla que el sembrador salió a sembrar. En la explicación de la parábola dice que la semilla es la palabra de Dios. ¿Y cómo dice al fin de cada uno de los evangelios donde nos está enseñando la parábola del sembrador en cuanto a la buena tierra? Vamos a leer solamente de manera breve el de la buena tierra. En Lucas 8:15, o empezamos por Mateo 13:23, estaba leyendo esta parábola en estos tres evangelios, esta porción de las Escrituras, y dice en Mateo 13:23, este cuarto terreno, esta tierra, esta buena tierra, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Si la buena tierra es el arrepentimiento, es una persona que se arrepiente y recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su alma, no solamente ha oído, sino que ahora tiene la capacidad de entender lo que antes no entendía cuando era un hombre natural, porque el hombre natural no puede percibir ni entender las cosas que son de Dios, porque para poderlas entender o discernir tiene que tener la mente ¿de quién? De Cristo. Tiene que tener el Espíritu Santo, tiene que tener a Jesucristo como Señor y Salvador. Personas que pudieran oír y leer la Biblia y no entender nada, porque el entendimiento no lo trae en sí la palabra física, sino que el entendimiento lo trae la persona del Espíritu Santo. Eso es por lo que oraba Pablo por la iglesia de Éfeso. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, para que comprobéis, para que podáis entender en cuanto a lo que Dios tiene para con vosotros. Bueno, aquí la buena tierra dice que cuando la semilla cae, la palabra de Dios, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce. Mateo dice que es el que oye y entiende, pero si tú notas el nivel de cómo se desarrolla este versículo, oye, entiende y da fruto y produce. No dice solamente que ha oído y ha entendido, sino que cuando oímos y entendemos es cuando entra el mandamiento de Dios para producir, para dar fruto. Esa es la obediencia. Lo que uno ha oído y ha entendido ahora tiene que obedecerlo. Ese es el que me ama, dijo Jesús, el que guarda mis mandamientos. Mateo, Marcos, vamos a Marcos, capítulo 4, versículo número 20, donde también tenemos la parábola del sembrador.
Y dice en el versículo número 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y ¿qué? Y la reciben y dan fruto. Aquí en vez de entender, nos está diciendo qué es lo que hace, la recibe, pero oye, la recibe y posteriormente la obediencia es dar fruto. Los mandamientos de Dios nunca serán gravosos, no son pesados. En Lucas capítulo 8 versículo 15 creo que era, es en el otro evangelio, aquí en Lucas, donde también nos habla de la parábola del sembrador. Y dice en el versículo número 15, más la que cayó en buena tierra, hablando de la palabra de Dios, la semilla, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando la palabra de Dios ha sido plantada en nuestros corazones y nosotros somos ahora una buena tierra porque hemos recibido la palabra, me gusta como Mateo dice, estos son los que con corazón bueno y recto. Así es que tú crees que no hay ningún corazón bueno y recto, dice que todos los que son buena tierra tienen un corazón bueno y recto. Otra cosa es lo que nosotros hacemos con esos corazones en nuestro caminar. Pero aquí la Biblia nos enseña bien claramente. Esos son los hombres que dice que con corazón bueno y recto, en el versículo número 15, dice, retienen la palabra oída, la guardan y dan fruto. ¿Y de qué manera dan fruto? Con perseverancia. No solamente no es gravoso, sino que no se cansa. Con perseverancia, con constancia, con un solo fin y cometido, con Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque su deleite está en ella. ¿Te has preguntado alguna vez honestamente para contigo mismo si tú te deleitas en la palabra de Dios? ¿O tú te escondes de la palabra de Dios? ¿O nos escondemos? ¿Es ese nuestro deleite? ¿Es nuestro deseo? ¿Es donde invertimos nuestro tiempo? En el tiempo con Dios, porque eso es algo que es una gran evidencia de haber nacido de nuevo. Acudir a Dios y a su palabra, ver quiénes somos realmente frente a su palabra, con el fin y el cometido de ser más como Cristo y que Dios quite lo que no sea de Cristo, eso solamente lo hace el hombre que ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo le pesa la Biblia, la esconde, no quiere saber nada de la palabra, porque la palabra está a la misma altura que el nombre de ¿quién? De Dios. Entonces huye de reuniones, escapa de los estudios, intenta no estar entre medio de cristianos, busca un sinfín de cosas para no estar frente a Dios y su palabra. Porque la palabra exhorta, la palabra corrige, la palabra redarguye, la palabra instruye, la palabra tiene funciones que hace con nosotros. Pero lo que nos está enseñando aquí es el hombre que en verdad ama y guarda la palabra, el mandamiento de Dios. Esa persona ha tenido un encuentro con Dios y por tanto ama no solamente a Dios, sino que ama también la palabra de Dios. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo número 19, Pablo que escribiendo a los Corintios, en el capítulo número 7, versículo número 19, dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos ¿de quién? De Dios. Eso es lo que Juan nos está enseñando en el versículo número 24. El que guarda sus mandamientos es porque en verdad tiene a quien dio los mandamientos. Guardar es tener esos ojos puestos, esa vigilancia, ese anhelo, ese deseo de saber y conocer a Dios y su palabra, lo que Dios tiene para con nosotros. Entonces dice la segunda parte, o creo que esta es otra parte más de esta primera parte, dice que permanece en ¿quién? En Dios. O sea, lo que hemos visto, el que guarda sus mandamientos es algo relevante, algo muy importante, pudiéramos hablar mucho más, pero cuanto menos algunos puntos o textos donde hemos podido ver la gran importancia que tiene esto en las Escrituras. Bueno, solamente el que guarda su palabra o sus mandamientos, ahora dice permanece en Dios y Dios en él. Permanece en Dios y Dios en él. No es una palabra nueva, porque la palabra permanecer ya la hemos visto durante varias clases que nos ha tocado tener que tratarla al exponer el texto. Pero hemos dicho que este verbo de permanecer es la palabra meno en griego y significa quedarse en un lugar, estado, relación, morar, vivir,
Es una palabra favorita del apóstol Juan. Juan usa un sinfín de veces esta palabra. Estaba anteviendo que en estos 5 capítulos de la primera carta de Juan no la usa menos de 24 veces. El verbo permanecer, la palabra menos. Uno puede ver en Juan capítulo número 15, la usa 11 veces, mirando sus escritos. En el capítulo 2, versículo del 17 al 28 de la primera carta, estuvimos viendo que la usó 7 veces en sus conjugaciones también. Pero luego estuve mirando en este versículo solamente donde estamos exponiéndolo, en el versículo número 24 la usa 2 veces en un solo versículo. Así que para Juan es una señal o prueba de evidencia de un nuevo nacimiento, la permanencia. El permanecer para Juan es una palabra clave y capital de su teología, de lo que él está enseñando. Y él la está usando como una evidencia de un hombre que nació en verdad de nuevo. Permanece hasta el fin, persevera. Por eso que Juan usa tantas veces esta palabra. En el capítulo número 2, versículo número 28, estuve leyendo este capítulo antes y me llamaba la atención recordar algunos versículos. Cuando pensaba leer este versículo, se me venía en mente otro de los textos donde viene en este pasaje la misma palabra, el mismo verbo. Pero en el versículo 28 dice, ahora hijitos, permaneced en él. Juan está hablando aquí a cristianos que son los hijitos y está exhortando y mandando que nosotros los cristianos tenemos que permanecer en ¿quién? En él. La permanencia no es una opción para el cristiano. La permanencia es un mandato para el cristiano. Es un mandamiento. Pero me quedé pensando en este y ahora, hijitos, permaneced en él. Y empecé a releer nuevamente hacia atrás, mirando un poco el contexto, refrescando lo que Juan nos está enseñando aquí. Y ahora, ¿por qué esta expresión? Y ahora, hijitos míos, permaneced en él. Digo, ¿por qué este y ahora? Y uno puede ver dónde se encuentra. Y uno puede apreciar más esta permanencia como la verdadera evidencia de haber nacido de nuevo. Y uno puede ver que solamente pueden permanecer los que tienen el mandamiento y los guardan. Porque lo que nos está enseñando aquí Juan y se refiere, podemos ver versículos 24 y 27 de este mismo capítulo, dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece ¿en dónde? En vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Y aquí aparece otra vez como un mandamiento, permaneced en él. Juan está tratando con los engañadores gnósticos, eso venimos viendo desde el principio. Juan dice, ¿sabes qué ocurre aquí en este pasaje? Las personas que estuvieron entre nosotros y salieron de nosotros, dice, no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, permanecerían con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sabe qué lo que quiere decir en otras palabras? Los que salieron no es los que se fueron de reto. Pues a veces rápidamente nosotros aplicamos esto, no. Los que salieron, los que abandonaron el caminar con Cristo, no eran. Y se usa ese verbo hacer, de ser. Por eso salieron. Por eso se cansan, ¿verdad? Por eso aún inclusive la parábola del sembrado también nos dice, creo que es cuando la semilla es plantada o sembrada entre pedregales, que inclusive dice que recibieron la palabra ¿cómo? Con gozo. Pero cuando empiezan a venir los momentos difíciles, lo primero que hace es abandonar. Juan dice, y esto ocurrió para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero si hubieran sido, mira lo que Juan dice, por no leerlo, ¿no? Pero lo puedes leer perfectamente en el capítulo número 2, en el versículo número 19, mira lo que dice. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No eran de la iglesia. Porque si hubieran sido, si en verdad hubiesen tenido, hubiesen guardado, hubiesen obedecido, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros, con la iglesia de Cristo. Los que somos cristianos es imposible, ¿verdad? Que pudiéramos desear estar en otro lugar o vivir otra vida de la que tenemos ahora en Cristo. ¿Te imaginas decir que somos cristianos? Estamos pensando, y esto ocurre muchas veces,
Y este es el engaño de la parte almática de nuestras almas. Decimos ser cristianos, pero ¿dónde está tu mente ahora en este momento? Aún escuchando la palabra de Dios. ¿A dónde está la mente? ¿En qué estamos pensando? Ahora mismo, en este momento, aún escuchando la palabra de Dios, en un estudio bíblico. Decir que somos cristianos es decir que es lo mejor que ha ocurrido en nuestras vidas, ¿o no? Sin embargo, tenemos otras vidas, otros pensamientos, otros planes, otros proyectos que no tienen que ver nada con Dios ni su palabra. No, lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios es que si esa es la manera continua de una persona que dice ser, al final tiene que salir, porque no es. Y no se puede estar haciendo algo sin serlo, porque eso tiene su caducidad. Eso sale a la luz, eso Dios lo trata, ¿verdad? Y eso Dios lo expone. O sea, estar haciendo cosas sin ser tiene un fin pronto. La Biblia nos enseña que antes de hacer hay que ser. Por eso mira lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo número 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean. O sea, así es como tiene que alumbrar. Tú eres cristiano, tú tienes que ser luz y yo tengo que ser luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Si tú no eres luz, ¿cómo vas a poder hacer buenas obras para que otros vean? Pero primero eres y después haces. Juan está tratando aquí con este pensamiento. Dice, ellos si en verdad hubiesen sido personas que hubiesen escuchado el mandamiento o hubiesen escuchado el evangelio, hubiesen sido buena tierra, hubiesen retenido la palabra, oyen, entiende, da fruto con perseverancia. Si fuera esa tierra, dice, hubieran permanecido. No tendría otro propósito, otro plan por arriba del de Dios, porque Dios es lo que supuestamente lo mejor que nos ha ocurrido a quienes decimos ser cristianos. Por eso pasa el tiempo, pasan los años, ¿verdad? Y no nos cansamos. No tiene cavidad el cansancio ese de abandonar la carrera cuando supuestamente ese inicio de la carrera decimos o hemos dicho que es lo mejor que nos ha ocurrido. Y lo mejor que nos ha ocurrido, ¿sabes por qué es? Porque Dios ha perdonado y ha quitado todo aquel peso y el pecado que nos asediaba. Esa cara que llevamos cada uno de nosotros. O sea, que imagínate, ¿verdad? Dios nos perdona, Dios nos limpia. Dios nos da como resultado de esa justificación por la paz, por la fe, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Dice que esa es la paz que guardará nuestros corazones, en la misma vez nuestros pensamientos, en Cristo Jesús. Pero a la misma vez que estamos diciendo todo esto que ha ocurrido, no nos identificamos con Dios, con su iglesia, con su pueblo, con su palabra. No nos deleitamos, no nos da gozo. No, es un tiempo como que ni siquiera sabemos dónde estamos ni lo que vamos a hacer. Y una buena pregunta sería, ¿en verdad yo he nacido de nuevo? ¿Yo tengo el mandamiento para guardarlo? ¿O tengo aquel quien me dio el mandamiento para guardar lo que Él me da en su mandamiento, en su palabra? Bueno, Juan es lo que está aquí tratando, es lo que nos sigue enseñando. Por eso dice también los versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también ¿a qué? Al Padre. Porque lo que Juan está llamando la atención es a pensar las cosas como Dios quiere que las pensemos y a lo que habían oído desde el principio. Por eso Juan aquí exhorta y dice, pensar o ver o recordar lo que se os ha enseñado desde el principio. Y muchas de las veces tú y yo tenemos que retomar el principio. Y el principio significa que hubo un Dios hecho hombre que murió en una cruz del Calvario por ti y por mí. Cuando tú y yo nos olvidamos de esto, Pedro dice que somos cortos de vista porque nos hemos olvidado del perdón de nuestros pecados o la purificación de los mismos. Y nada más que leer los primeros versículos de esta primera carta. Dice lo siguiente Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Esta es la presentación que vimos como Juan presenta, esta presentación directa en contra del gnosticismo. No, nosotros hemos tocado, palpado al Dios hecho carne. Por eso hemos visto, el que niega al Hijo, niega al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que niega que el Hijo vino en carne es el anticristo. Que eso es lo que veremos en el capítulo 4 que Juan empieza a tratar. Pero todo aquel que confiesa al Hijo tiene al Padre. Todo aquel que confiesa al Hijo tiene la vida, porque la vida está en el Hijo.
Y Juan no solamente está tratando de que esto quede bien claro en el tiempo de los cristianos en medio del gnosticismo, sino que también quiere que quede bien claro en medio de nuestros días, aquí donde tú y yo estamos. A veces hay que regresar al principio y recordar y apreciar cosas que a veces tenemos tendencia a olvidar. Dice en el versículo número 27, aquí donde estamos exponiendo el capítulo número 2, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La vida del Espíritu Santo, esta será la segunda parte del versículo, que no nos va a dar tiempo a ello, dice que permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, dice, permaneced en Él. Hablando de la vida del Espíritu Santo en nosotros. Dice, vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo, vosotros habéis recibido a Cristo, debemos permanecer en Cristo. Dice, no tenéis necesidad de abrir vuestros oídos a los que vienen enseñando algo que no venga o proceda de la palabra. Aquí en el contexto está hablando de tales gnósticos. Dice, pero porque tenéis el Espíritu Santo, Él mismo se encargará de enseñar todas las cosas, y no tenéis, dice, necesidad de que nadie os enseñe alguna otra cosa. Y vuelvo a reiterar, aquí está hablando de los falsos maestros. La unción del Santo está sobre nosotros. Dice que permanece ¿en dónde? En nosotros. Mora, vive en nosotros. Por último, la pregunta que también podríamos hacer, ¿no? ¿Qué significa entonces permanecer en Él? Para dejar aquí esta parte del versículo, la primera parte. Permanecer en Dios y Dios, permanece en Dios y Dios en Él. ¿Qué significa esto de que Dios, en el versículo número 24, nosotros permanecemos en Dios y Dios en nosotros? Nada mejor que para responder esta pregunta vayamos a las mismas palabras de Jesucristo mismo. Y en Juan capítulo 15, con esto acabamos, lo mejor que podemos hacer ante esta pregunta, cómo responderla, es a la luz de las mismas palabras aquí de Jesús. Juan capítulo 15. Y aquí en medio de una noche de sufrimiento y agonía, leemos aquí unas palabras que dicen lo siguiente, como un mandamiento: permaneced ¿en quién? En mí. En medio de una noche de sufrimiento, agonía, Jesús dice en el versículo número 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si hay algo que nos toca hacer los cristianos como un mandamiento, es permanecer en Él. Pero si hay una responsabilidad que también tenemos los cristianos, es ir cogidos de la mano de Dios. Y tú puedes decir, no, Dios dice que nos tiene cogidos de su mano, nadie los arrebata, ¿sí? Recuerda lo que te digo, tú y yo tenemos una responsabilidad, la de no soltarnos nosotros de su mano. Eso no tiene que ver con perder la salvación. La de obedecer sus mandamientos, la de guardar su palabra. Esa responsabilidad es tuya y mía. Nadie nos obliga a ello, Dios nos manda a permanecer en Él y Él en nosotros, con un fin y un propósito. Vimos antes lo de la parábola del sembrador. Oye, entiende, produce y da ¿qué? Y da fruto. Cuando tú y yo permanecemos en Cristo, Dios permanece en nosotros, hay un propósito en ese fruto, y es que su Padre sea ¿qué? Glorificado. Cuando tú y yo obedecemos sus mandamientos, el fin y el cometido cuando obedecemos sus mandamientos tiene que ver con el Dios que nos dio sus mandamientos en cuanto a la gloria. Nosotros glorificamos a Dios cuando llevamos mucho ¿qué? Mucho fruto. Ese es el resultado de obedecer sus mandamientos, de permanecer en Cristo. Por eso Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Se puede hacer muchas cosas, muchas, pero ninguna sola que pueda glorificar ¿a quién? Al Padre. Ninguna. Por eso tú lees en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo número 31, y Pablo mismo escribiendo a esta iglesia dice, sea que comáis, o sea que bebáis, o sea que hagáis alguna otra cosa, hacerlo todo irse para la gloria de ¿quién? De Dios. Uno puede comer y beber muchas cosas, y no significa que sea para la gloria de Dios, y no en el sentido físico. Y cualquier alguna otra cosa que hicierais, dice, hacerlo todo ¿para quién? Para su gloria. Él nos ha puesto para que llevemos mucho fruto. Si Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él, es que el fin es que tú y yo glorifiquemos a Dios llevando mucho fruto en la obediencia de sus mandamientos, en guardar sus mandamientos.
Por eso es que Juan dice en esta parte del versículo, en esta segunda parte, permaneced en Dios y Dios en Él. Permanece en Dios y Dios en Él. ¿Quién es el que permanece en Dios y Dios en Él? El que guarda sus mandamientos. Que Dios nos ayude, ¿no?, a poder entender lo que Juan nos está enseñando aquí a los que hemos nacido y a los que no han nacido aún. Pues yo creo que es algo que continuamente en cada reunión reiteramos y recordamos. Vivimos tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos que nunca sabemos cómo van a acabar los días, o ni siquiera el día de hoy todavía no sabemos cómo va a acabar. Tú pudieras pensar que tiene un mundo por delante y posiblemente tenga horas o días. Siempre decimos lo mismo sin importar la edad, pero como tú y yo no hayamos tenido un encuentro verdadero con Cristo, estamos perdidos. Estamos totalmente perdidos, porque queramos o no queramos, vamos a presentarnos delante de Él. Eso nos enseña el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo número 27. Dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Que tú y yo creamos o no creamos esto, no cambia nada. La Biblia enseña que es imposible que Dios mienta, créelo. Si tú crees esto, creerás todo lo que dice Dios en su palabra. Que Dios nos ayude a lo que Juan nos está soltando aquí, a tener el mandamiento, a tener a Cristo quien nos ha dado sus mandamientos para poderlos guardar, permanecer en Dios y que Dios permanezca en nosotros con el fin de que el Padre reciba gloria a través de lo que tú y yo hacemos cuando oímos, entendemos, damos fruto y producimos.